Oye, Jesús, si yo te digo a ti, señor Tussaud, Sí. ¿qué te viene a la cabeza en primer momento? Bueno, me viene a la cabeza Henry Tussaud, el tataranieto de Madame Tussaud, la fundadora del Museo de Cera de Londres. Anda. Que fue? no sé si viviría todavía sea, este señor, pero claro, me viene, claro. ¿Fue clave en tu vida? Bueno, todo el mundo es clave en tu vida dependiendo de la etapa. Sí. Pero en una etapa de mi vida, cuando yo estaba en Londres, verdaderamente fue clave. Yo no emigré a Inglaterra, porque como yo tenía el pasaporte británico y el pasaporte español... Ah, tú eras un hijo de la Gran Bretaña. Sí, siempre lo fui. Y también de la línea de la Concepción. Esto a mucha honra. Estamos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nunca fuiste emigrante? Pues mira, porque cuando me ofrecen un trabajo de publicidad en Inglaterra, Vale. Como era británico, yo no entré en Inglaterra como emigrante, ni tuve que pasar todos esos filtros, sino yo era simplemente un ciudadano británico que pasaba por el aeropuerto y enseñaba su pasaporte. Claro. Entonces... Ese fue el motivo de que luego conociera el motivo que al yo señor fui... Tussaud. Correcto, yo fui a trabajar de junior en una empresa de publicidad del señor Schindler. Anda. Estamos... Schindler and Schindler. Correcto. Claro. Tú estás muy bien informado. Porque alguien amigo nos ha dicho cosas tuyas. La verdad, ya, Y allí llegaste... ya me dejé planchado. Llegaste con un casi contrato, ¿no? Que luego varía porque tú ibas a hacer números, ¿verdad? Y luego ven en ti que tú más No, que... yo no iba... Perdón, no. Yo pensaba que ibas a ser contable. No, si yo no sé cuenta, yo sé... No, yo no. Yo iba como copy de un creativo publicitario. Anda. Es decir, este señor Derek era el que redactaba los anuncios y también a veces hacía el guión de los spots. Estamos. Y entonces yo iba de junior, ponle como ayudante, como aprendiz. Y eso lo conseguiste a través de un anuncio que viste en un periódico. En el periódico El Calpense de Gibraltar. Toma, porque tú, claro, tú vivías y eres natural de la línea, Sí. con lo cual el contacto Era entre la diario. roca y la línea... Era diario. Vamos, tu madre en concreto era... Mi madre era Llanita. gibraltareña, Llanita Se llamaba Magdalena Madalena Álvarez Ricaño. y tu padre, Vicente Moreno. Moreno Gómez. Estamos. Tu padre, industrial del carbón vegetal. Exactamente. Eso, para los que son más modernos que nosotros, ¿qué era? Bueno, estamos hablando de la década de los años 40. Ya ves tú. Entonces, la forma de combustión que había o era el gas, pero una cosa, yo creo que en la línea lo tendrían 80 personas, pero el resto era comprar el carbón y en el fogón de carbón hacer la comida. ¿Y tu padre era el que suministraba? Exacto, mi padre iba a Grazalema, Anda. al bosque, Qué bueno. y esos eran los pueblos, diremos, donde se hacía carbón. El carbón vegetal. Y él iba con unos camiones de bandeja vacíos y se traía los cerones de carbón para luego venderlos a los carboneros que lo iban vendiendo por las casas. Ya estamos. Entonces, mi padre muy orgullosamente decía, ¿usted es carbonero, Juan? Y decía, no,
Yo soy industrial del carbón vegetal. Qué bueno. Cuidado, Qué bueno. Y me he casado con una gibraltareña. Y mi mujer es de Gibraltar. Claro. Eso también. Claro, de ahí te viene a ti Sí. el que luego fueras hijo de la Gran Bretaña. Sí, Además claro. de español y Sí. linense. Sí, Y por eso, mirando en el periódico que has comentado antes, ves un anuncio. donde verdaderamente pedían un creativo publicitario para la agencia tal. En Londres. Y yo, como mi padrino, Ortega, me enseñó, porque me lo enseñó todo en la vida, y me dijo, mira, en esta vida hay que ser muy osado, sinvergüenza no, embustero tampoco, pero hay que tener mucha osadía Claro. y no tener miedo al ridículo. Qué bien. Entonces dije yo, padrino, ¿y qué pierdo? Dice, pero tú, ¿qué leche sabes de esas cosas? Digo, estoy estudiando esto, pero ahora en inglés tú irte, eso puede O sea ser. que te viene toda esta historia de dar el salto a Londres, Sí, ¿eh? A través de tu padrino, sí, Aurelio Ortega, ¿eh? Correcto. López, que también fue clave en tu vida. lo fue. O sea, tú tuviste padrino. Tuve padrino de verdad, Eso te iba a decir. porque mi padre era industrial del carbón vegetal. Entonces me crié muy bien. Hijo único. Hijo único, muy bien. Para lo que llovía por entonces, Pero la familia Ortega López, en la línea, era una familia muy acomodada. Y mi padrino era el secretario del ayuntamiento. Un hombre con poderes. Era abogado. Claro. Y además esa familia eran dueños de muchas fincas, es decir, mi padrino tenía muchísimo dinero. Ya. Y entonces pues tenía a mis padres y a mis padrinos, que era mi madrina, la mujer de él, era mi madrina también. También. Entonces tenían una especie de convenio en Niños Míos, total, que O sea, que tú eres el niño de la familia. cada 15 días, yo Sí. estaba 15 días en casa de mis padrinos. ¿Pero qué pasa? ¿Que es que tu padrino no tenía niños? No, ni lo pudo. Viniste como caído del Entonces cielo. yo estaba 15 días en casa de mi padrino y 15 días Pero- en casa de mi padre. Eso estaba rifado. Y entonces yo decía, la madrina me va a comprar una escopeta americana en Gibraltar, que aquí en España no la hay. Y luego resultaba que me encontraba con dos, porque mi madre ya decía, niña, hay que comprarle. Esto era ¿Había extraperlo? en la línea. Sí. Eso es un bulo, es mentira. ¿No? La línea ha sido un sitio siempre lleno de fábricas y de artistas pintando. Allí en la vida nadie ha hecho extraperlo. Yo pensaba que había trapicheo. ¿Qué va? Ni siquiera, no. Esto es una cosa holográfica que ha pasado allí. Vale, vale. Total, que veniste de pie al mundo, en una familia donde no había hermanos, sino que había una No, no, familia no. Sí. de cierta comodidad Sí, económica, sí, muy bien, muy bien. tanto por padre como por los padrinos, También. y allí se desarrolla tu infancia, en Claro, la línea de la Concepción. En la línea de la Concepción, sí. Y el inglés ya lo empezaste a chapurrear. El inglés es que mi padre y mi padrino consensuaron, mira, ten en cuenta que mi padrino era el jefe comarcal del movimiento, También. no local, O sea, comarcal, Ya. de la comarca del Campo de Gibraltar. estaba muy bien situado. Estaba muy bien, pero era falangista. Bien. Y entonces, esto me lo han contado luego ellos, le decía a mi padre, mira, yo esto no lo debo de decir, pero el niño hay que ponerlo en la escuela británica de Gibraltar. Ten en cuenta que la escuela de la línea era escuela española, olían a tiza, olían a pipí de niños, el maestro te pegaba. ¿Sabes tú un falangista diciendo mete al niño en la Allí, escuela británica? que es lo que interesa. Ya, ¿me entiendes? Ya. ¿Y tú fuiste a esa escuela? Yo fui a esa escuela antes que a la escuela española. Anda ahí. Entonces, para ingresar en el bachillerato, que entonces hacía un examen, en un año me preparó mi padrino para que aprobara el ingreso en el bachillerato español. Y ya tenía yo los 10 años cumplidos y no sabía nada de español. Bueno, con Porque lo cual, me cogió un autobús por la mañana a las 8, Sí. me llevaba a Gibraltar
y me traía a las 6 de la tarde. Con lo cual, cuando entraste en el grupo escolar de la línea, ya No, estaba... yo no estaba en un grupo No escolar en mi estuviste en el vida. grupo. Entonces, ¿en qué colegio en la línea estuviste? En la línea, en el instituto Diego de Salinas. Anda ahí. Ya estabas más que formado. Claro. Porque venías con el adelanto. Yo tenía todo, claro. A mí lo único que me recicló es para poder hacer el examen que se hacía en Cádiz de ingreso en el bachillerato. Entonces en España la primera vez que entro en una escuela es en el instituto en primero. Qué bueno. De bachillerato. Qué bueno. Total, que entre tu padre... Que no, yo no era un caso excepcional. Había muchos niños en la línea como yo también. Claro, claro. Había que buscarse Recuerdo la ahora vida. uno que fue matado de toro. Aurelio Núñez Panaderito. Toma. Fue matador de toro y está en la misma circunstancia. Qué gracioso. ¿Sí? Que me acuerdo que mi padrino le dijo, en vez de ponerte panaderito, ponte gibraltareño. Ay, qué gracioso. Pero dijo, no, mi padre Panaderito. es panadero. Que esto es más auténtico. Eduardo Núñez Panaderito. De buenas a primeras ya la línea se te queda chica. Porque Sí. el niño tiene que volar. La Tiene que- verdad a es Madrid que sí, primero, ¿no? Sí, Madrid es lo que a mí, mi ilusión era Madrid. Yo no tenía idea de salir al extranjero ni nada. A mí me gustaba España como estaba entonces. Sí. Como hay un refrán que dice que cada cual cuenta la feria como le va. Claro. Entonces, a mí los grises, la línea había grises porque era ciudad fronteriza, había un destacamento de policía. Estamos. Pero a mí nunca me molestaron, porque como yo nunca me metí en contra del régimen, Claro. y además era el ahijado de quien era, Pues viva conmigo España. no se metieron. Claro. En mi familia, mi padre era neutro, como decía él. Sí. Dice, yo soy neutro. Qué gracioso. ¿Me entiendes? Entonces, no había- entonces yo en mi casa no. Pero menudo contraste, porque claro, de un sitio muy cotidiano, muy de vecinos, muy de una verja de por medio, pero bueno, se cruzaba Sí, se cruzaba. de la línea del Peñón a Madrid. Sí. Me imagino que tuvo que ser un poco brusco el cambio, ¿no? Bastante. ¿Cómo te apañaste? ¿A qué fuiste a Madrid? Fui a Madrid a estudiar ciencias de la información. Eso sería En la primera promoción. Ahí voy. Sería de las primeras promociones. ¿Y por qué? ¿Por qué te atraía a ti el tema de la información, de las ciencias de la comunicación? Vamos. ¿Habías tenido algún contacto antes Sí, con un sí. periódico, no? Sí. ¿El área? Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Pues mira, lo que pasó es que había un muchachito muy listo en la línea, que fue el fundador del que ahora es Área, Diario del Campo de Gibraltar. Pero lo que hacía era una hoja como la que tenemos ahí delante, Un panfleto. una hojita. Estamos. Y por la radio la hermana tomaba los resultados de los partidos, Sí. nada más. Y por el otro lado iban 4 anuncios. Vale. Entonces tenían una imprentita, Rápido. psiconostátil de esa, Claro. y hacían 500 y lo vendían Anda. A una perra gorda. a una perra gorda y tal. La hojita. Así. Y también tenían unos altavoces por la zona del mercado. Sí. Y desde donde tenían el periódico tenían su... Micrófono. Ahí va. Y entonces pues, compra las patatas de Pepe, que no sé qué. Anuncios. Y de eso vivían. Claro. Entonces, don Manuel Fraga Iribarne decide que lo que tiene que tener la línea está equiparado a la potencia que tiene Gibraltar. Enfrente, Gibraltar claro. tenía su televisión, Los periódicos, su la radio, radio. 3 periódicos. ¿Y en la línea? En la línea, Nada de nada. la hojita esta, que no era un periódico, ni Estamos, estaba registrado. sí. Y fue don Manuel quien pone en la línea Radio Nacional de España Toma. con una potencia para el tema de los aviones. Para decir que España está aquí. Así. Es don Manuel quien dice, ¿y este es un periódico? Y entonces le subvencionan y se crea el periódico Área, Periódico del Campo de Gibraltar. ¿Y por qué viene el nombre de área? Porque él a la hojita le puso el área por el área De fútbol. De fútbol. ¡Ay, qué bueno! Área de fútbol.
Qué gracioso. Por eso le puse Aria. ¿Y tú ahí llegaste al periódico? Bueno, es que... ¿También chupado por tu tío o por tu padrino? No, eso fue cosa mía. Ellos vivían muy cerquita de la casa grande de mi padrino. Sí. Y había un patio de por medio. Y yo jugaba por el patio aquel y tal, y yo veía los domingos con mucha bulla haciendo las copias y tal. Y me gustó. Curiosidad. Y que me gustó Meneo. el tema este de ver papelitos. Llegar a la gente. Entonces, cuando ya lo subvencionan y lo hacen periódico, la verdad es que no había noticias, en la línea no pasaba nada, porque no iba a poner todos los extrapelos, todo eso no se podía poner. ¿Qué va? Claro. Si iba a comisaría, el 80% de los que estaban allí detenidos era por temas políticos. Estamos, sí. Entonces me encargaron, dice, mira, te llega todas las mañanas a la Cruz Roja, todas las tardes, a la Cruz Roja, a la comisaría para que te den los partes, y me dieron un De las carnet. incidencias que Sí, ocurran. y claro, eso era estupendo. Antonio Pérez López se le ha dado 2 puntos en el dedo índice. Porque que se ha cortó caído un en la poquito. calle o porque ha tenido un accidente o por lo que sea. Y eso es lo que hacía yo, y luego barré allí, claro. Lo que hiciera falta, tú eras el niño Todo, el niño. de todo. Pero me gustó. Pero te gustó porque ya tú tenías ese don personal Sí, de tener contacto con la gente, exacto. de relacionarte, de Sí. comunicarte. Tú no sabías cómo, pero ese don lo llevabas contigo. Y de ahí entonces que tuviste la oportunidad. No sería muy normal esas oportunidades en la vida de que teniendo contigo a tu padrino te busca hueco en Madrid y a estudiar en la primera promoción Sí, señor. en la Facultad de Ciencias. Yo no me acuerdo un señor que salía en De la televisión comunicación. entonces, del CID, podía ser todo el pelo blanco. Este era el... vamos a ver. ¿Un presentador? Sí. ¿David Cubedo? No, que va, no, más viejo. Más viejo todavía. Pero, sí, Anda. más viejo. Estamos hablando blanco y negro. Sí. Un Y- señor y- que era taquígrafo de Franco. Oh, Y lo enchufaron ahí. Total, que ese era el decano de la Facultad de Ciencias de la Información. allí en la Complutense. El primer decano. Toma. Puesto como ¿Y fuera. tú cogiste qué rama? ¿La de Relaciones Públicas? Relaciones públicas y publicidad. Y publicidad. Se llamaba entonces. ¿Y estuviste cuántos añitos? Aquellos fueron 4 años. 4 años. ¿En dónde estuviste? 4 Yo años estuve mantenidos. en una pensión que había por una calle detrás de la Dirección General de Seguridad En el centro de Madrid. de Madrid. Subí así y ahí había una pensión que Sí. me la buscaron allí. Y entonces la pensión, la propietaria era la madre de Beatriz Carvajal, que fue cómica y después gran actriz y tal. Y allí vivía el que hizo Chanquete, que ahora no me acuerdo el No nombre. pasa nada. Sabemos a quién te Sí. refieres. ¿Se ha quedado? Antonio Ferrandis. Antonio Fernández. Y, Fíjate entonces, tú. y había también un señor ¿Y profesor. tú lo equipabas? Sí, bueno, pero allí comíamos en una mesa todos y estaba Ferrandis, la Beatriz Que venía a ver era su de mi madre. edad. No, era de mi edad, vivía allí. Vivía allí ya. Ya era Vivía guapa, con ¿no? la madre, sí, Porque una era muy niña muy graciosa. mona, Claro. muy mona. Y tenía mucho ángel. Y allí, sí. ¿Y cómo Allí fueron? conocí yo a uno de Málaga que es cancionero. Ay, Miguel de Molina. no, ese no. Antonio Molina no sería. No, el Miguel de los Reyes. Miguel de los Reyes tampoco, el otro, el que queda, el que te queda. No sería. Bajito está, Bueno, con el que tu queda. sombrero. Pues bueno, porque el que queda, cuando ibas tú a Madrid, se alojaba allí. O sea que estuviste en un sitio, Era un sitio muy clave, simpático, muy gracioso. sí, muy artístico. Y sacaste la carrera adelante. Sí, Anda. Y ahora licenciado. sí, Y te vienes para la línea. correctísimo. Y en la línea, ¿qué hace un licenciado? Vamos a ver, vamos a ponernos Sí. de relaciones públicas, de publicidad en la línea, con lo que la línea, por entonces, hablamos de los años 60, 70, Sí, por ahí. 60 y pico, sí. Y ahí había poco Pues futuro, ¿no? Muy sencillo. ¿Qué hacías? Pues mira, cuando llegué, dice mi padrino, El padrino de nuevo. el padrino de nuevo, Claro. a él tenía que meterlo en algún lado. Entonces,
la escuela antes llamada Escuela Franco, que aquí hay una, hubo Sí, una, bueno, siempre la hubo. bien, Y en muchos sitios. Claro. pero en la línea pusieron una que era modélica. Buah. Y además muy cerquita del Peñón, Fíjate, para que lo vieran los británicos. para que lo vieran los Ahí te británicos. quiero ver, ahí te quiero ver. Entonces dijo mi padrino, tú vas a entrar de profesor auxiliar en la escuela Franco. Digo, pero padrino, ¿de qué? No te preocupes. Entonces pusieron la especialidad de peluquería de señora. Anda. Y entonces vino una peluquera de Titular. Madrid, sí, y que había hecho los exámenes, y tal, pero había una parte que era la teórica química del cabello. Anda. Y dice mi padrino, eso es lo tuyo, tú vas a ser el auxiliar, te voy a buscar unos libros de Madrid y entérate de cómo es la estructura del cabello y tal y tal. Y entonces allí yo explicaba el cabello. Pero espérate, Jesús, espera. Sí, es rocambolesco, pero Claro, ¿verdad? si estás 4 años. Además había que ponerse la camisa azul para dar la clase. Claro, claro. Era fundamental, si no, no eras profesor. Entonces, los 4 años de Madrid se quedan aparcados Ahí aparcado. porque había que ser ahora aprendiz de peluquería o auxiliar No, de si yo, peluquería. donde estaban los temas de peluquería, los secados, ahí no entraba. Yo No. daba una clase teórica, Que tú aprendías, ¿no? que yo aprendía, Y ahí te hiciste y contaba profesor. anécdotas, me ligaba a las peluqueras. Claro, y sacabas adelante el curso. Aquello bien. ¿Eras Pero duro? a- ¿Eras duro o era fácil no, a la hora no, con mucho arte? qué va, no. Y ¿Qué va? Yo quería ser popular, entonces, si era duro, ¿no? Y como en aquel entonces, en la clase de peluquería de señora, nada más que había un peluquero, un varón, diremos. Sí, sí, Las sí. demás todas eran niñas, pues yo estaba sí, porque era una profesión de mujeres. en aquel tiempo. Estamos. Y ahora tú te ves rodeado de mujeres. Pues yo en aquel Ahora tiempo. entiendo que tú tenías que ser un hombre fácil en el sentido de para qué vamos a ser duros. Anda, hombre. por Claro, Dios. hay que Pero Mira, duré un curso nada más, porque entonces fue cuando vi el famoso anuncio. el anuncio del para periódico del para irte. periódico en inglés. Qué bueno. Y eso sí era lo tuyo ya. Sí. Entonces yo Publicidad. escribí una carta. ¿Habías tenido ya novia o no? Yo solamente tenía una novia. He tenido una novia y una mujer en toda la vida. Claro. Bueno, hasta que me quedé viudo, Claro. hará 13 años, Sí. y ya luego no. Porque no sé si fue antes o durante de tu periodo en Londres con el salto a la agencia esa de publicidad, pero tú ya habías conocido a Luisa. Lo explico cuando entro por primera vez en la clase esa teórica de la teoría del cabello. Sí, ahí estaba Luisa. Era una de las alumnas. ¡Ay, qué bueno! Entonces ella había estudiado peluquería en Valencia y traía el pelo como plateado, Vale. que era como un escándalo. Sí. Y entonces me llamó la atención y allí la conocí yo. Y para los restos. La conocí para los restos de... Y cuando te vas a Londres, Sí. ¿ya te habías casado o no te habías casado? ¿O ya la habías conocido? ¿Cómo fue? Cuando me voy a Londres ya me había casado, Fíjate. porque yo conocí a Luisa y al año nos casamos, pero no por ninguna circunstancia, No. sino porque yo, la verdad, estaba estable. Tenía Tú trabajito en la escuela. en la escuela Claro. y por las tardes iba al periódico, ya no barría. Exacto, ya hacías era cositas. el único que tenía cierto estatus. Hombre, con título universitario. Sí, pero Hombre. no me daban nada para nada. Nah, ya. Pero la tarde la echaba allí, tenía lo otro y Tirabas. el padre de Luisa tenía finca y tal, total que le regaló un segundo enorme y le puso una academia de peluquería. Toma. Y luego una casa estupenda. Mira qué bien. Entonces ella me dijo, mira, si tú tienes un trabajo, tenemos la casa y compramos los muebles a plazo y nos casamos ¿Ya está? y ya sí podemos pecar, porque ¿Estamos? entonces no pecábamos. Claro, que va. Entonces pues me casé al año de conocerla. Sin que Pero al todavía- año la dejé en el sentido de que me marché solo a Inglaterra. Es decir, ella se queda en la línea Se queda con la con tu peluquería. academia. Ah, ¿habías tenido hijos? Sí, cuando me fuese. ¿Tú has tenido 3 hijos con ella? Sí, María Jesús, Inmaculada y José y Luis. José Luis.
de los cuales hay 7 nietos, ¿no? Correcto. Y una bisnieta chiquitita, Sí. Adriana. Adriana, que es de mi nieto Nicolás. Vale. Y te plantas en Londres buscando... No, pero es que no lo he contado bien, porque de Londres viene un señor a Sotogrande, bueno, viene a Gibraltar. Bien. Y me mandan una carta y me dicen que me van a entrevistar. Y yo pensaba que me iban a pagar el avión a Londres. Pero es que vino uno de Londres a Gibraltar y de Gibraltar a Sotogrande. Anda. Y me citó en Sotogrande. Estamos. Y en Sotogrande fue donde estuvo conmigo, almorzamos. Sí. Y me vio, me preguntó en inglés, en español, sabía un poco de Este español. era lo de la empresa de Chile. De la empresa Chile. Chile. Quería tener contigo un contacto previo Claro. antes de que tú te fueras a Londres. Correcto. ¿Y viste la talla? No, No. pero me dijo, tú no tienes ni idea de lo que es la publicidad, ni tú has estado nunca en una agencia de publicidad, ni nada, pero me ha caído también que te vienes para Londres conmigo. Era uno ¿Y de lo los hiciste Schindler. en inglés? Y todo en inglés, claro. Dice, pero te viene a Londres conmigo. ¿Sabes por qué te lo trajinaste? Pero si yo era entonces todavía más tonto que soy ¿Qué ahora. va? Eso lo dices tú. Pero tú tenías que tener... Me pagó el avión. Claro. Me llevó, me alojó en casa de un primo y me dio alojamiento. Eso fue en cuando casa de fuiste ese la primo. primera Cuando vez. fui a... ¿Pero por qué te lo trajinaste? Pues por tu naturalidad. Posiblemente, Jesús. o por mi inocencia, con 20 años, ¿Y qué? casado, con 2 niños en el mundo. Pero tú eres auténtico. Y diciéndole, mire usted, cuando íbamos ya para la línea, le decía, mire usted, la línea mejor que no mire Pero usted tú para sabes los lo lados. bonito que es encontrar y conocer a una persona auténtica. Con el mundo que está lleno de gente más o menos... Pero me ha ido muy bien siendo auténtico. Claro, Y no me arrepiento. claro. Porque Era tu mejor tarjeta de visita. Aquí estoy yo. es lo mismo que ahora estoy hablando contigo y no hay ninguna postura en mí, Claro. ni nada que mentir. Eres natural, Y ya directo. está, claro. Una anécdota te quiero contar. Tírale. Si tú quieres. Y yo también. Y si no, no te la cuento. No, tira. Mira, cuando me recibió el rey, que fuimos ¿Qué a... rey? El rey de España de entonces, Ah, espérate, que has dado un salto. en el 86. Que nos hemos quedado que con- si no se me va de la cabeza. ¿Y qué pasa con el rey emérito hoy? El rey emérito hoy, por Vale, supuesto. don Juan Carlos. Era 1986. Y te recibe el rey. A mí no recibe a los 14 presidentes de los 14 colegios oficiales de relaciones públicas. Porque tú llegaste a Porque ser yo fui presidente presidente del Colegio de Andalucía, De relaciones de públicas. relaciones públicas. Y hay una recepción real entre Ay, los cuales estás tú. Bueno, el presidente de los presidentes era Jaime de Ursáiz y Fernández del Castillo. Sí. Y entonces había sido tutor de él. Y lo quería mucho. Vale. Y entonces nos reunió en Madrid a todos y dijo, yo propongo que nombremos al rey Relaciones Públicas de Honor. Sí. Porque es mejor relaciones públicas que hay en España. Totalmente. Yo estoy seguro que lo va a aceptar de muy buen grado. Anda. Y entonces el día que nos dieron coincidía el día que se votaba el referéndum de la ONU. Anda. Entonces, en vez de recibirnos en su casa, nos recibió en el Palacio Real. Sí. Que la foto que tengo está la lámpara esa de... Toda la realeza. Sí. Claro. ¿Pero por qué? Porque en aquel entonces en el Palacio Real es donde estaban todas las instalaciones telemáticas Sí. para lo del referendo y tal, mientras que en su casa no. Y ese día de allí no se podía... Tenía que controlar. Y a este Fernández Campo, Sabino Fernández Sí, Campo, que era jefe de su casa real. bien, le dijo, búscame 4 cositas sencillas, porque ya estamos ocupados. Dice, pues mira, Jaime está detrás mía que te quiere nombrar, y como eso no es, entonces fuimos nosotros y unos frailes, Vale. que también querían A hablar con nivel él. de recepciones, claro. Sí, y nos recibió allí, luego nos dio una copa. Pero y tal. bueno. Y ahí viene la segunda anécdota. Sí. Yo, a lo que tú dices de que yo soy natura, yo estoy allí y él está
con un vaso de naranjada, y yo allí sentadito así, y él allí, y yo aquí con mi escopeta de tío Pepe. Y lo miro y dice, me estás mirando, ¿me conoce? Digo, claro, si está usted en la tele todos los días. ¿Qué voy a hacer? Claro. Dice, no, me están mirando. Digo, pues perdón usted. Si le he molestado. No. Digo, pero de todos modos yo lo conozco a usted de hace muchos años. ¿Y eso? Todos los demás. Rafael Anzón se levantó a ver. A ver, ¿por dónde va a salir Jesús? Oye, déjate que estamos aquí. No, resulta que cuando el rey era principito, sí, venía mucho a Sotogrande. Anda. Y venía con un descapotable que le llamaban los topolinos, unos descapotables rojos. De moda, Y el único que lo tenía era él. A ver, ¿quién no? Entonces, y venía a Gibraltar a comprar cositas. Anda. Con dos ayudantes. O sea, que también se metía por ahí por... Entraba y compraba con su pasaporte. ¿Y tú cómo sabías eso? Espérate, ahora te lo comento. Entonces un día, pasando por la línea, el coche se le para y hay que llamar a un mecánico. Entonces, él no dice... ¿Tú estabas delante? No, hombre. No. Él dice, yo no conozco aquí a nadie, mire usted, y yo estaba con unos amigos allí jugando. ¿Estabas por allí? Sí, estaba por allí. ¿Eso? Entonces, vamos a arrastrarle el coche a este con una soga y se la llevamos ahí del Tani, que era un mecánico joven. ¿Que había por allí? Y que le mire. Y entre todos los muchachos cogimos y él estaba empujando. No será verdad. Escúchame, le llevábamos el coche al Tani. El Tani dice, esto tengo que ir a... Entonces... Ya ves lo que sabría el Tani del topolino. Claro, esto tengo que comprar la buía o lo que sea en Gibraltar, aquí esto no lo hay. Claro. Estos son 4 horas. Dice, pues yo tengo que llamar a Sotogrande. Claro. Dice, pues yo tengo teléfono, te pongo una conferencia. ¿Una conferencia? Dice, ponla. Y luego él ¿Y nos eso llevaba... se lo contaste al rey? Tanto así, no te lo cuento pero a más ti o menos, y a todos los... amigos que nos están viendo. Amigos que nos están viendo. Exacto. Pero es curioso. Todo. Mira si es curioso que a la hora de pagar, antes, enfrente, se mete el muchacho y se pide una Coca-Cola. Y le dice a uno, déjame un duro, por favor, para pagar la Coca-Cola, que no llevo dinero. Como iba con un jersey muy con mono. lo puesto. Pero se veía que, dice, hombre, cómo no, toma, le pago. Dice, y ahora ve cómo le pago, porque yo nunca llevo dinero encima. Y he puesto conferencia a Sotogrande y dura 1 hora. Claro. Entonces ya vinieron los de Sotogrande con el dinero. Lo auxiliaron. Y le pagaron a Artani. Y él le dijo a Artani, mira, cuando tú quieras algún favor mío, te has portado también, que toma mi tarjeta y acuérdame. Mecánico real. Sí. No, tanto no. Digo pero yo. El Tani se iba a incorporar fila y le mandó una carta bueno. rogándole que lo embarcara en el Juan Sebastián Elcano, porque su padre era gallego y marino, y el de Tani. Y inmediatamente, aunque él era príncipe y todo, sí, lo llamaron y se embarcó en el Juan Sebastián Elcano y le hizo todo el eso. favor. ¿Te vino a la memoria cuando en la recepción real? No, me vino, te lo vuelvo a repetir, lo cuento ahora para darle pero salsa, allí no lo contaste. Pero yo a él se lo dije, digo, señor, ¿usted recuerda que usted era muy jovencito? Eso, que se lo usted fue a la línea sí, y se le paró? Dice, hombre, el coche, me quedé... ¿Se acordaba? Sí, hasta en la casa que se había quedado. Sí. Me quedé en casa de no sé quién y allí vinieron unos chicos y me tiraron Pues tú de una eras soga. uno de esos y chicos. digo, pues yo era uno de los chicos. Por eso lo miraba. Qué bueno. Bueno, espérate. Esto lo que pone de manifiesto es que tú con la gente tienes mucha química. Tú llegas y te enrollas como una persiana. Sí, Jesús. pero me enrollo conmigo mismo, porque esto no me vale de nada. ¿Por qué no? No. Si has llegado a ser director de un museo de cera en Torremolinos. De un museo de cera de Madame Tussauds. Por ejemplo, que museo que de no es cera cualquiera. Hay muchos. Pero es que además ha sido profesor de formación profesional durante 15 años. Sí, después 17. Ha sido gerente de una empresa de publicidad en la costa, en Benalmádena. No, para la Expo Claro. teníamos 4 pabellones. Claro, y llevábamos la comunicación. Claro. Moreno y Sinclair
asociados. Correcto. Además has estado con un grupo llevando una empresa de inmobiliaria. Bueno, en parte tiempo. no. El grupo Epic Cooperation, ese grupo ya no existe. Tenía una inmobiliaria, tenía una pequeña constructora, no tan pequeña, Un holding. sí, un holding. Entonces comprábamos casas que nos enterábamos que la familia de los extranjeros ya no la podía reclamar ni sabía que su abuelo se había comprado una casa en Marbella. Y eso estaba entonces a través de los registros. Vamos. Lo comprábamos, la remozábamos y O la sea, vendíamos. que has hecho casi de todo. Sí. Vamos, hasta ayudar al rey a reparar el coche de Entonces turno. no era rey. Ya lo sé que ni, no. Ni él tenía... Pienso que ni él pensaba yo en mi vida voy a ser rey. Sí, pero... ¿Y tú pensabas por entonces que tú ibas a ser director de uno de los museos de cera más importantes que ha habido en España? ¿Tú quieres que te cuente la verdad? Dime la verdad. Y que no es un invento. Venga. Mira, en esta vida somos lo que pensamos ser en nuestro ser más profundo. Eso me gusta. Eso es verdad. Luego lo investigué y resulta que eso le llaman metafísica. Vale. Y hay metafísicos que lo practican. Yo de forma intuitiva lo practicaba. Yo cuando tenía unos 12 años, se me ocurrió, me gustaba la feria. Vale. Y veía las casetas que antes le llamábamos las vistas. ¿Te acuerdas que venía o animales disecados, Sí. o no sé qué? Sí, Bueno, sí. aquí en mi cabeza digo, ¿y si te pusieran unos maniquí Sí. vestidos de torero Anda. y el torero así, pero cogiéndolo, y le pongo la cogida de Manolete? Y ahora este por el ojo, granero en el... pero un maniquí. Vale. Toda idea, con 12 años lo dibujé Sí. y hasta dibujé la estructura que iba a tener, lo Y eso que iba a ser como cobrar. una especie de atracción de feria. Exacto. Con lo- maniquíes, y representando yo no escenas. sabía que existía la cera. Ahí va. Habla. O sea que tú ya tenías esa idea escénica. Pues, pero eso se materializó porque, diremos, la vida te lo da, porque tú ya lo has hecho. Es difícil de Al menos ha explicar. pasado por aquí. Eso está hecho, tú materializas tu pensamiento. No será verdad. Y de ahí viene Yo entonces sabía que yo tenía que encontrar a Carmen. Carmen Sevilla. A Carmen Sevilla. Eso hablaremos. Y Espérate. ahí está Carmen Sevilla sentada. Espérate, porque Carmen es de carne y hueso. Yo quiero ahora con las figuras de cera. Espérate, Sí. espérate. Pero quiero decirte, Sí. a lo que tú dices, se materializó porque de una forma, diremos, fortuita, viene el señor Tussaud, que era cliente de la agencia de publicidad, y que yo le caía bien. la que tú te vas a Londres para allí Claro, trabajar. pero yo iba a veces al Y, despacho de... y en Londres estaba el famoso Museo de Cera. Claro. Y el señor Tussaud era el dueño. Correcto. Y te conoce a ti del trato que hay a la Porque hora yo de iba llevar la a publicidad. enseñarle las copias que Tú sabía como de ella. inglés estabas muy bien. De inglés bien. Divino. Y encima, con tu don de gente, pues te trajinaba Sí. a las piedras. Pero si yo no trajinado a nadie en Sí, mi no, vida. tú no has trajinado, pero tú has tirado para adelante. Sí. Y has ganado la confianza de mucha gente. Sí, Surge el proyecto de que la empresa de los museos tiene que expandirse por el mundo. correcto. Y en España hay que montar un museo de la Casa Tussaud. Correcto. ¿Y quién mejor que tú? Bueno, esto lo pensó Tussaud Claro. y habló con mi jefe y le digo, mira, antes de que yo hable con Jesús, te pido permiso a ti. Le voy a ofrecer de hacerlo apoderado y llevarlo a España para que se encargue del proyecto de montar. ¿Quién? Pero te lo quito, ¿eh? Sí, y sí. entonces Tussaud, Schiller, La empresa de publicidad. ¿sí? Que un sábado sí y un sábado no, iba yo me llevé a mi mujer y a mis hijas a Inglaterra. Ya estaban más tiempo allí que nada. Claro, pero un sábado sí y uno no íbamos a comer a casa de él, porque ellos no tenían niños y estaban locos con mis niños. Fíjate. Y entonces estaba, y decía, tú no te vayas de Inglaterra porque tú esto... Tú eras ya de la familia. Algo así. Y entonces me dijo, mira, esto me duele, pero veo una oportunidad para ti. Porque a mí el clima de Inglaterra me afectaba, porque yo la garganta la tengo, se me nota, ¿no? Es que tú hablas mucho. Hablo mucho, Claro. Eso es bueno, ¿eh? sí, pero no me gasté el dinero en tener un buen ortofonista que me hubiera preparado la forma y no
para educar Los a más. públicos que no estoy educado. Bueno, pero tú Bueno. eres como eres. Escucha, total, que te ponen el proyecto del Museo para España Sí, en tus manos. Y tú dices, ¿dónde mejor que en Torremolinos? no, fui honrado. Vamos a ver, me dijeron, desde todo lo que es el Mediterráneo, menos Cataluña, Vale. desde Benidorm, tirando, y hasta Estepona, Vale. ya, para la línea, para allá, No, ni cada... ahí ya no bueno, está el tema. de ahí, entonces tienes que prospectar y decir dónde hay que ponerlo. Había que buscar un sitio. Y el con sitio- condiciones para ello. Lo tenía Torremolinos, ¿sabe por qué? No. Porque Marbella tenía y tiene el glamour, pero en aquel tiempo, estamos hablando del año 72, Claro, porque el museo 72, 73, se inaugura en el 72. en el 72. Que viene hasta Pío Cabanilla y todo. Sí, señor. Claro. Entonces no era ministro, era director general del Ministerio de Turismo. Un tío que mandaba. Sí, tenía un piso en la Nogalera. Y entonces sale Torremolinos adelante. Sí, Porque salió. había turismo masivo. Era enorme, Claro. era mucha gente. Y yo Claro. puse a unas muchachas a contar a la gente que pasaba por aquella. ¿Dónde se puso el museo? Se puso donde, en la 340, donde estaba la parada de Portillo a lo primero. En el mismo centro. Ahí, ¿sabe dónde? Claro. Justo enfrente, que ahora es un banco. Exacto. Ahí se puso. O sea, no había mejor sitio. no había, aquello era. Puse ¿Y unas cómo ni- conseguiste el local? A base de A base de. presionar y No, y yo regatear. no, ¿no? yo no sirvo para presionar, ni para chalanear, ni nada. Simplemente, allí hay una callecita que había un subterráneo y había un nightclub de alemanes muy bonita, que luego fue un cine. Sí. Pues esta callecita se llama, no sé si la han cambiado, Don Emilio Esteban, Anda. que era el dueño de todo aquello. Sí. Aquello había sido el cuartel de la Guardia Civil. Vaya. Y él había comprado para hacer esos pisos. Vale. Total, que Que había una oportunidad. me dijeron, mire usted, esto es de don fulano de tal. Y hablé con él, y claro, me vio, el hombre ya, seguro, tiene que estar muerto. Ya. Sí, seguro. Bueno, muerto no, pero no está aquí todavía. Bueno, esté Está en donde otro esté. lado. Nos está viendo seguro. Seguro, don Emilio, un saludo. Ahí está. Pues mira, don Emilio me vio y era un hombre, era chatarrero al por mayor, en el norte. Pero tenía local. Sí, y tenía muchísimo. El hijo es el famoso doctor Esteban. Anda. La clínica que hay en Madrid, Sí. don Emilio Esteban, que el hijo ya estará retirado. Fíjate, el hijo de un chatarrero. El hijo de un ¿Qué mérito chatarrero. tiene eso? Sí, pero Y allí se coloca el museo. allí. ¿Cómo fue el día de la inauguración? ¿Cuántas obras se presentaban? Empezamos teniendo 78 figuras. Que venían de Londres. Bueno, Y se habían hecho expresamente para Torremolinos. claro, Todas caracterizadas, obras maestras, Sí. obras de arte. sí, sí. ¿Cuál fue la que más te gustaba? Pues mira, la que ¿Estaba más... el rey? ¿Qué? Estaba el rey, el que ahora es emérito. Eso es. El del Topolino. Pero es que entonces no era rey. Ya era- lo sé que no. Pero ¿quién iba a decirte a ti? Había que solventar temas políticos, temas diplomáticos. Había que tener una diplomacia Año 72. exquisita. Estaba Franco todavía vivo. A Franco lo teníamos con el toisón de oro. No, será verdad, sentado- ¿sí? Sí, el toisón, la banda, puesto así, y claro, compramos un sillón. Y si que lo pones a Franco, ya ves. allí lo pusimos y decía, tu excelencia, el generalísimo. Hecho en figura de cera. Allí estaba perfecto. Oye, ¿y cómo se mantenían las figuras de cera? ¿Había aire acondicionado? Sí, pero el aire acondicionado era para el público. También. Las figuras, Ya estaban tratadas para que fueran... bueno, vamos a ver. Ya los egipcios a las momias las momificaban y luego las recubrían de cera. Y por eso han perdurado. Entonces la cera no se destruye. Lo único que le tienes que aplicar es fuego directamente, una llama. Anda. Pero tú le pones calor y se deforma un poquito, pero no se extingue. Vale. Entonces, ¿Y cuántos años tuvo el museo funcionando? Porque si no me equivoco, en el 78, 6 años después, la cosa no... sí, pero aguantamos bien el tirón. Y fue un éxito. Sí, En su arranque, en su...
Hombre, yo me acuerdo, yo era un niño, Sí. pero yo me acuerdo de que lo visité, me acuerdo, con mis padres, ¿quién no lo había visto? Ya. Y era una cosa totalmente novedosa, Sí, era muy novedosa. claro. ¿Y por qué se cierra? Se cierra por... bueno, lo cerré yo tenía la potestad. Tú eras... Yo era director, pero Tú jurídicamente llegaste a ser era consejero consejero ¿eh? delegado. Claro, claro. Y además tenía un voto especial en el Sí, sí, que tú ya tenías que yo podía hacer. poderío para la A mí empresa. cuando me tenían que pagar mi bono anual, en vez de cogerlo todo, era una cantidad, Sí. me dieron la prerrogativa, si quieres puedes invertir en acciones de aquí. Y le decía, bueno, dame la mitad en pasta y dame la mitad en acciones. Como fueron años, Claro. llegó un momento que llegué a tener el 8%. Fíjate. ¿Y se cierra por qué? Te cierra porque, mira, aquello no perdía dinero ya. Vale. Aquello había requete duplicado lo que se había invertido. Primero porque se compró en un momento inmobiliario muy barato, y España había sabido que vender local era ya el negocio del siglo. Claro. Y segundo porque las figuras estaban súper amortizadas, estaban ya obsoletas, Claro. según el contable. Estamos. Dice, Porque un museo tiene que renovarse con personajes. sí, y con- bueno, se hacía, y se hacía. pero no se quitaban, lo que es que entraban más. Claro. ¿Y entonces por qué decidimos? Decidimos, mira, la familia, la verdadera familia que dominaba la sociedad española, Museo de Cera de Londres, Sociedad Española. La mayoritaria no eran los Tussaud, No. es una familia canadiense que son Sinclair, Vale. son una gente de mucho dinero. Entonces yo hice mucha amistad con el hijo, Vale. hasta el extremo que somos familia. Entonces, yo me di cuenta, digo, estos señores tienen esto aquí para que yo esté aquí. Vale. Y yo soy muy orgulloso, Sí. ¿me entiendes? Sí. Esto lo tienen aquí, no le ganan un duro, o lo que le ganan para ellos es mía. Sí. Pero a eso ahí te vas a jubilar. Vale. Y fui yo el que quemó las naves. Te sentiste como cumplido en la tarea. Una etapa que se había cubierto. Se había cubierto y que Está. yo no quería que dijera, bueno, está Había ahí estado porque todos los días. está... No, no. Al final había hecho yo la figura de cera. La momia. Estamos la momia. Entonces digo, mira, tengo una edad buena y voy a quemar mis naves y voy a ver qué hago con mi vida. No veas. ¿Y no te quedaba a ti carrete todavía? Oh, Te metes en la empresa inmobiliaria, sí. luego montas la agencia de publicidad para la Expo. Eso es lo primero que monté después de cerrar el Claro. museo. Pero luego aparece en ti de nuevo la vena docente. Sí, ¿Quién te lo iba a decir? ¿Que ibas a retomar? pues te lo voy a explicar porque como... Ya no estaba tu padrino, ¿no? Sí, no, No será verdad, ¿el falangista? No. estaba. Ah, vale, vale. No. Pero como yo había sido profesor titular, ¿Tenías tu título? yo tenía y mi tu título. carrera y Sí, tu... y mi carrera. Claro. Entonces, cuando estaba en el tema de la enseñanza, una vez que estábamos en Sevilla, en lo que es la jefatura, ¿cómo es? La consejería de ¿De educación? De educación. Oh, no, vale, Sí, sí. sí. No sé por qué hablando, le digo a uno, mira yo, y le conté la anécdota. Dice, bueno, pero tú estás en los registros como profesor, tú puedes. ¿Tú te has registrado Entonces, como docente de Sur- carrera? Surgió la oportunidad y me la ofrecieron. Ay, qué bueno. Porque tú, digamos que era una etapa donde habías tenido muchas experiencias ya de empresa y te venía ya largo, ¿no? A lo mejor. Y dices tú, ¿y por qué no intentamos la enseñanza A de mí no nuevo? me venía largo, la verdad. Nunca me ha venido nada largo, Ya. porque la vida siempre me es bondadosa conmigo. En el sentido, yo sé que todo esto suena, no es moderno o no es al uso, pero hay gente que está muy orgulloso por lo mucho que trabajan. Ya. Y a mí eso me causa
un cansancio Te entiendo. y una pena. Esto que se tenga que justificar. Es que yo me levanto a las 7 de la mañana y ya me estoy tomando un café y es que yo, y en todo es que echan muchas horas de trabajo. Ya. Y yo eso siempre he dicho, ay, qué pena, Dios mío, si yo no he dado nunca un palo al agua. Ay, por Dios. Entonces, sí, Pero viste de nuevo en la enseñanza, lo mismo, era muy bueno. un escape. Porque con gente joven, con... era gente joven. Claro. Y tú te sentirías muy Y no- relacionado y- con tus alumnos y alumnas. Y el de- ¿Qué asignatura dabas? Porque yo- tú has estado 15 años en el instituto o escuela No. de formación profesional. La Escuela Superior de Formación ¿Dónde Profesional. está eso? ¿O estaba? Eso está todavía. Sí. Eso está en Diego de Vergara, número 13. Ahí está, en Málaga, capital. Málaga. 15 años de profesor. Sí. Ahí te jubilaste. Ahí me jubilé. ¿Qué asignaturas dabas? Pues mira, yo tenía, dentro de la carrera de marketing, daba la asignatura de Relaciones Públicas y Publicidad. En tu salsa. Dentro de la carrera de secretariado, ¿cómo era? Secretariado No pasa nada. Internacional. Toma. Daba Relaciones Públicas, Protocolo Qué bien. y Publicidad. Qué bien. Entonces, en las distintas especialidades que no fueran de tipo, por ejemplo, informática y tal, entonces daba todo lo que era mi parte. Esa fue tu guinda. Ahí sí, ahí estuve. Esa fue tu guinda. Además, Antonio, que murió muy joven. ¿Quién es Antonio? El director, Antonio Martín Matés. Director de Director la escuela superior. y fundador y creador del proyecto Qué con la Junta. Qué bueno. Y murió muy joven. Poco Hemos antes corrido de- mucho, ¿eh? ¿Qué? Hemos corrido mucho porque tú, cuando te instalas en Torremolinos, tú te vas a vivir a Benalmádena, a Solinar, ¿no? Exactamente. Allí montas una casita muy apañada Sí, señor. con tu familia Sí. y allí pues más o menos te mantienes activo, siendo siempre un hombre, dinámico. Sí. Se nos va Luisa, Sí. ¿eh? Y tú dices que para adelante y te metes a escribir cosas, ¿no? Sí. Ensayos, Bueno, yo siempre he escrito. siempre. Esa ha sido mi vocación desde niño. Y todavía conservo lo que es que como se quemó la casa, pero todavía conservo cosas de cuando niño lo que escribía y eso. Tengo Siempre aquí no- ensayos, no me puedo enajenar de, por ejemplo, rituales de magia angélica, ¿eh? Y la lozanía perenne y ¿por qué no tengo arrugas? Una cosa, vamos a ver. Bueno, rituales de magia angélica es una cosa. Vale, Entonces, yo tuve una revista, que fui el editor y director, que era Diálogos para la Era de Acuario, toma ahí. que era una revista, te lo puedes imaginar, de tipo esotérico, Precioso. alternativo. Seguro. Exacto. Entonces, en esa revista escribió Iker Jiménez cuando era Iker. casi un niño, el otro, Juan José Benítez, el que él le llama el maestro, que ya es muy mayorcito. da igual, no pasa Sí. nada. Total, que te metiste en- Enrique de Vicente. Enrique de Vicente. Enrique otro- de Vicente. otro También me ícono. escribía y venía Claro, por aquí claro, conmigo. claro. Entonces, el tema siempre me ha gustado. Desde que estuve en Inglaterra me gustó el tema. Porque en Inglaterra, cuando yo estaba allí en Inglaterra, el tiempo que estuve solo, me encantaba irme por la universidad allí en Manchester. Anda. Y entonces allí, por ejemplo, el tema de los Rosacruces Fíjate. es una cosa que allí, ahora aquí sí, pero aquí eso. Pero yo iba a todas las cosas de los Rosacruces, ¿Qué son me los- metía con los masones. Eso de los Rosacruces, ¿eso qué es? La Rosa Cruz es, en realidad es una cofradía que fundó un fraile Rosencreus, Sí, pero que según dicen fue un invento es que los nombres se me van, de una especie de orden, ¿no? una especie de orden pseudo-masónica. Vale, que Dios los cría y ellos se juntan. Exactamente. Vale, correcto. Una cosa, que no se me vaya. Tu vida sigue siendo muy dinámica. Sí que lo es. En lo personal, en lo dinámico y hasta en lo sentimental. Sí, Claro, porque tú solo, vamos, ni con tu sombra. no. Aunque a mí me encanta la soledad,
Sí. Yo no temo la soledad. Sí, y al margen de tus Y libros... puedo estar solo. Espérate, que tienes novelas. Está la novela El fuego purificador, Memorias de un ángel, Sí. y la que va a salir, que no es novela, es un libro, Sí. que está todavía calentito, si no me equivoco, El rey republicano, un cuento que podría ser verdad. Sí. Eso está en imprenta, como quien dice. Verdaderamente, sí. Oye, y esta vena literaria de escribir ensayos, de editar revistas, de escribir novelas, de escribir relatos, es tu desahogo junto con tu compañera Carmen, que ha sido la compañía ahora de viaje, ¿no? Sí, señor. Así es. No te aburres, ¿eh? Es que nunca me he aburrido. Yo nunca he procurado de no aburrirme. Es que la mejor forma de no aburrirse es no hacer nada. Anda. Cuando no haces nada y estás disfrutando de la nada, yo me pongo en mi jardín y me siento allí. Y Carmen pone allí las copitas, las tapitas, y estamos allí. Y siempre se lo digo todos los días, digo, hay que ver, porque el mar, Puerto Marina lo tengo enfrente. Y digo, hay que ver, que es que ahora mismo no tengo ni pensamientos. Lo a gustito que estoy. Pues entonces, cuando no se hace nada, es cuando se está feliz. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que poco tiempo... La felicidad no es tener cosas, ni siquiera tener éxito te hace feliz. El éxito te da una adrenalina momentánea, pero lo que te hace feliz es que la mente, diremos que las neuronas reposen un poco. Y el flamenco, El flamenco me y los gusta. toros. Y los toros. Amigo, no te has perdido nada. Oye, porque en la calle donde yo nací, en la línea, Sí. esa calle, en esta acera de aquí vivía la familia Archaqueta. Es decir, Antonio Archaqueta y todos los Chaquetas. Anda. Sí. Y en la otra casa del lado vivía Roque Montoya Jarrito, que tuvo un tablao flamenco en Torremolinos. Qué bueno. Y en la de enfrente vivían los tíos de Pantoja. Pantoja era el padre de Isabel Pantoja y que se unió con Flores el gaditano y Molina el tocao, que eran los gaditanos. Ole, 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 ole. Qué bonita que es mi niña, qué bonita. O sea, a ti te han traído eso por el tuétano. Sí, Claro. entonces, claro, y en la otra calle de aquí, pues vivía también otro bailaor. Bueno. Y el hermano de Paco de Lucía, que fue el que me dio clases de guitarra a mí. Ah, es que tú también tocas la guitarrita. Tocaba, ¿O ya no tocabas? toco. Claro. Pero yo en esta mano, Sí. que con esta no hace falta tener uñas, mira Sí. qué curioso. Mírala. Ahí las tengo que no me valen. Qué gracioso. Y en la mano que debo de tener uñas, las tengo que cortar porque no toco. Tengo guitarra, pero no toco. Qué gracioso. ¿Quién ha sido el mejor cantador de flamenco? Eso yo no lo sé. Para ti. Eso ya es distinto. El que más me gusta es Caracol. Y además lo vi. Fíjate. Me llevaron de niño. ¿En Madrid? No, lo vi, que va, mucho antes, de niño. ¿Allí en la feria? En la línea, en el teatro cómico de la línea. Fue Manolo Caracol. Para esas cosas tengo memoria. Manolo Caracol, Lola Flores Uña y carne. y un cómico Vale, un cómico. que era muy famoso. Seguro. Y entonces le cantó La Niña de Fuego Ay, por Dios. y tal. Oh, eso. Yo me acuerdo de No, aquello. eres un privilegiado. Sí, no, hombre, Claro que yo sí. había- aquello estaba lleno de niños. Sí, pero que tú lo estés contando es una maravilla para los que estamos aquí. Sí. Y eso es un privilegio tuyo. Lo vi. Y al príncipe gitano lo vi, pero dentro de mi entorno. Es decir, mi casa estaba, en Sevilla le llaman corralones, creo. Sí. Y por CAI se le llama casa de vecinos. Sí. Entonces esta casa de vecinos era de mi abuela. Y mi madre vivía allí y allí nací yo. Sí. Entonces, por el portalón entraban todos los artistas. Ay, qué bueno. Y yo me acuerdo. El príncipe gitano. Bueno, pero tú ¿Te también acuerdas? tú tienes algo de Saorí también. No. Eso en cuanto, espérate. Entró el príncipe gitano y Claro. desde la puerta empezó a cantarle a Joselito. Vega. Ole. Uy. Porque allí vivía la tía de Camarón, Teresa Monge.
estás. Y camarón lo mandaba al padre unas veces a él y otros ¿Sabes hermanos. lo que está pasando ahora mismo? ¿Qué? ¿Sabes lo que está pasando ahora mismo? Que has montado un museo con gente flamenca. Sí. Yo- Y no son de cera, esos están vivos en tu recuerdo, en tu pasión, en tu duende, amigo. Era muy flamenco todo aquel entonces. El entorno era muy flamenco. Eran gitanos, porque ya han muerto. Y que eran sus hijos y sus nietos. Claro, y hay mucho arte heredado. Pero son gitanos con cultura. A mí, mira, una anécdota muy bonita. Rápido. Un día, muy rápida. Un día en el patio, ellos ponían un cardero y encendían fuego. Una costumbre. Ya está. Ya no la tendrán. Un cardito, un puchero, lo No, que fuere. no, fuego. Ah, fuego. Que hay una Vale, leña. Vale. Y un día están allí, el Brillantina, que esto fue famosísimo Sí. con Lola Flores, Sí. que luego tuvo un imitador que es Chiquito de la Calzada, Anda. porque el Brillantina se fue al tablao de Mariquilla y Chiquito estaba en el tablao ¿Y lo también. equipó? Y él aprendió del Brillantina? Del Brillantina, Bueno, que bueno. fue una gran figura en Madrid. Bueno, pues estaban allí ellos y yo por allí. Y ahora se me ha ido. Había ahí una fiesta, un caldero, pero- y Pero entró alguien. no te apures. No te apures. Te pongo el capote. Te pongo el capote. Échame un capote. Sí, el mejor torero para ti. Hombre, de los que haya visto yo, Sí. el mejor torero Rafael de Paula. Toma ahí. Porque lo vi de novillero en San Roque la primera vez, con mi padrino y mi padre. Él era de Jerez. Era y es, está vivito. Está Muy vivito. viejecito, pero vivo. Y entonces lo vimos de novillero. Y salió con el capote y dice mi padrino, compadre, tú te quedas con el niño que yo me voy. Iba de cabeza de cartel, quedaban 5 toros más, Toma. 5 novillos. Tú te quedas con el niño que yo me voy. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo viendo esto lo he visto todo, yo ya no voy más en mi vida a los toros. Ay, qué bueno. Ya. Mira qué anécdota. Qué Y gracioso. luego se lo conté yo a Rafael hace años en Jerez, Qué en bueno. un sitio que me lo encontré. Qué bueno. Jesús, se nos ha quedado corto el programa. Claro. Tendremos que buscar fórmulas para darle una segunda Pero parte. ¿tú te crees que al mundo le interesa estas tonterías que yo cuento? A el mundo de la gente que nos sigue, sí. Porque tú tienes un don, entre otros muchos. Además del de la gente, es el que sabes comunicar muy bien. Y tienes algo también muy especial, el de la pasión. Es Eres que un en la hombre- vida hay que ponerle pasión a todo. Estoy contigo. Porque si tú estás apasionado, las células funcionan de una manera distinta. Claro. Y las neuronas también. Claro. Por ejemplo, yo estoy viviendo ahora una época regresiva, porque cada vez que me ve alguien dice, no es que estás igual, estás más joven. Exacto. Y ahora voy viendo cómo se ponen viejos y mis hijas se están poniendo mayor y hasta mi hijo. ¿Y Y, tú? digo, ¿y esto qué? Y tú como... ¿Y esto qué? Como una Por rosa. eso te he dicho que voy a vivir 130 años. Que Dios te dé pasión. estás dando la mano. Vida y arte. Vale, lo igualmente. tienes. Y encantado de haberte encontrado y charlar contigo. Eres un Igualmente. gran conversador. Jesús. Otra vez, dices tú que tengo suerte. Si me voy aprendido, tú sabes lo que me llevo a aprender. La suerte es nuestra, de No. que te hayamos conocido y La de que tú suerte te es hayas mía. dejado de querer. Y que Dios te dé los 130 años, no, eternidad. No, pero si yo soy Lo que eterno, haga falta. si somos eternos, esto es un paso momentáneo por aquí. Y que Adriana, tu bisnieta, Sí. seguro que se va a sentir muy orgullosa el día que vea este programa. Claro. Y diga, vaya bisabuelo Que que tengo. Bueno, hombre, eres muy amable. Yo es que soy tan vanidoso que me lo dice y me lo creo. Eso para ti, hermano.